Hoy vamos a hablar de un hecho importante para, para la historia universal, ¿no? Hemos tenido sucesos que han marcado y han cambiado la vida de la humanidad, como por ejemplo lo que hoy estamos viviendo, ¿no? En la pandemia del COVID-19 definitivamente nos va a cambiar la forma de vida, es un nuevo reinicio. Las concepciones que teníamos con respecto a la salud pública. Entonces, así como este es un hecho que nos va a cambiar y que se va a hablar más adelante, ¿no? En la historia de la humanidad, hemos tenido hechos también así de importantes, ¿no? Como por ejemplo lo que hemos visto en las clases anteriores, que es la ilustración, cómo cambia la concepción de las ideas, ¿no? Y ya no pensamos en que de repente la religión es mucho más importante que, ¿no?, el raciocinio, o que ambas pueden convivir juntas aunque parezca imposible. Es así que, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos sí nos va a traer para América sobre todo nuevos principios. Pero ¿cómo comienza la historia de Estados Unidos, no? Y hoy en día es una de las grandes potencias, o bueno, hasta ahora lo es, ¿no? Los colonos americanos de la parte de Norteamérica, ¿sí?, van a provenir del Reino Unido, ¿no? O conocido también como Inglaterra. Esos de aquí van a llegar por el Atlántico y se van a establecer justo en las costas atlánticas y van a formar un nuevo país formado inicialmente por 13 colonias. Cuando Estados Unidos inicia o cuando los colonos ingleses llegan a América, solamente se posicionan en este lado de aquí, en las costas atlánticas, más no para el Océano Pacífico, ¿sí? Pero ¿por qué ellos se vinieron? ¿Qué pasó? ¿Sí? Ellos llegaron, ¿sí?, a mediados del siglo XVIII a la costa norte atlántica de América y van a formar 13 colonias. Entre ellas está Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Delaware, Pensilvania, New Jersey, Connecticut, Nueva York, Massachusetts, Rhode Island, Hampshire o Nuevo Hampshire y Massachusetts. ¿Ok? Entonces, pero ¿cuáles fueron las razones por las que esos colonos se vinieron desde allí? Vamos a primero definir qué fue la independencia de las 13 colonias, como se le conoció en aquel momento. Fue un movimiento separatista de colonos ingleses burgueses establecidos en las costas atlánticas de América del Norte, que tuvo por objeto liberarse del dominio de la corona británica. Entonces, en realidad, cuando hablamos de burgueses, recuerden ustedes que la Ilustración fue el movimiento, ¿no?, impulsado por los burgueses. ¿Y quiénes eran los burgueses? Gente que no era noble en Inglaterra cuando existían los gobiernos despóticos, pero que sí habían tenido acceso a la educación porque tenían ingresos económicos. Digamos que eran los nuevos ricos sin ser nobles, ¿no? Entonces, ellos traían nuevas ideas en Inglaterra y además muchos de ellos eran protestantes. Quiere decir que se habían desvinculado de la Iglesia Católica Ortodoxa. Entonces, como fueron perseguidos allá en Inglaterra por ser de otra religión, ellos decidieron venirse a este nuevo mundo, ¿no?, como es que se los conocía a los americanos en aquella época. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes? Las 13 colonias se establecieron a partir de 1637 en Virginia hasta 1773, Georgia, en la costa atlántica de América del Norte. Ajá. ¿Y por qué vinieron? Por persecuciones religiosas e impuestos, ¿sí? Y eso causó la emigración hacia Norteamérica. Una causa principal, entonces, la persecución religiosa. Pero ¿cuáles eran las características de estos primeros colonos americanos, ¿no?, o norteamericanos en todo caso? Primero, que habían alcanzado, les dije, cierta riqueza y prosperidad, ¿no? Por eso eran burgueses, eran banqueros, eran comerciantes, ¿no? Inicialmente van a formar 8 colonias al norte y 5 colonias al sur, que van a también tener sus marcadas diferencias. Generalmente en las colonias del norte va a haber industria y comercio y van a estar lideradas por una burguesía adinerada, ¿no? Y las colonias del sur van a permanecer con un sistema agrícola basado obviamente en la esclavitud y va a primar las plantaciones de algodón, tabaco y arroz trabajadas por esclavos negros y va a estar liderada por grandes terratenientes. Mientras esta de aquí era una sociedad progresiva,
progresiva. ¿Por qué? Porque estaba buscando la industrialización de América del Norte. Aquí todavía se viene establecido como en la época medieval de los latifundios, ¿no? Donde había un señor feudal y había gente trabajando para ellos. A diferencia de que aquí ya no había, ¿no?, gente libre, sino más bien esclavos negros, ¿no? Las colonias van a depender de la corona británica. Su rey era Jorge III. ¿Qué cosa quiere decir? Que a pesar que ellos habían venido aquí a otro continente a vivir, ¿no?, ellos no podían gobernarse. Entonces, esa también fue una de las razones de la independencia de Estados Unidos. No poseían representación en el Parlamento británico, ellos no podían acceder a cargos públicos, típico de las colonias, ¿verdad? Eso lo habíamos visto también el año pasado en la historia cuando vimos la colonización de América. Sí, entonces estaban exentos de poder decidir sobre su vida política y social y sobre las medidas que debían tomar en sus colonias, lo cual les parecía injusto. Además, tampoco podían fijar sus impuestos y la colonia británica exigía que los colonos pagaran impuestos para seguir fortaleciendo la corona británica. La ausencia de participación política genera malestar entre los colonos deseosos de alcanzar cierto grado de autonomía. Entonces, esta es una de las razones principales, el tema político, ¿no? Distribución de las colonias, ya los hemos visto, ahí están las 13 colonias para volver a recordarlos, ¿no? ¿Cuáles son las características de las colonias? ¿Sí? Las colonias del norte, no sé si ustedes han visto las películas antiguas de los vaqueros y hablan de los famosos yanquis. Entonces, los del norte eran conocidos como los yanquis y los del sur eran los sureños, ¿no es cierto? Ya hemos hablado un poco, unas 2 diapositivas atrás, de ciertas características que tenían los colonos del norte con los colonos del sur, y vamos a reafirmar esa idea. Primero, que las colonias del norte van a estar dedicadas principalmente al comercio y a la industria y al cultivo de pequeñas parcelas, sobre todo al comercio y a la industria, ¿no? La religión predominante fue la calvinista, puritanos tolerantes. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes a Juan Calvino? Hablamos el año pasado de Juan Calvino, ¿no?, que fue el iniciador de las religiones protestantes, ¿no?, los que tenían críticas a la religión católica y por conveniencia, como pasó con el anglicanismo, ¿no?, habían logrado establecer gobiernos democráticos a través de gobernaciones. A pesar que la corona tenía control, ellos decidían sobre sus propios estados. Es por eso que hoy Estados Unidos, si bien es cierto tiene un presidente, cada estado tiene una ley diferente, ¿no? El cultivo intelectual primó, quiere decir que se crearon las universidades de Harvard y de Yale. Destacan Filadelfia y Nueva York entre las colonias del norte, ¿no? En cuanto a las colonias del sur, vamos a ver que va a ser predominantemente agrícola y van a dedicarse al cultivo del algodón, tabaco y arroz. Las tierras eran trabajadas principalmente por esclavos africanos que habían sido traídos desde allá. La religión predominante era la anglicana, típico de los ingleses. La aristocracia terrateniente conservadora y tradicionalista, ¿no?, machista sobre todo. No eran muy visionarios, como que sí eran los del norte, ¿no? Su organización era semejante a las colonias del norte. La organización política, porque también buscaban obviamente independencia de la corona inglesa. ¿Cuáles fueron las causas de la independencia? La crisis económica de Inglaterra, que supuso el aumento de los impuestos a las colonias. Inglaterra se lleva puesto en una franca pelea con sus países vecinos, España, Francia, ¿no?, Portugal. Entonces, esa guerra, ¿sí?, llamada la Guerra de los 7 años, por ejemplo, ocasiona que Inglaterra, para poder solventar su ejército y comprar armas y solventar a sus soldados, estipula una serie de impuestos a los colonos ingleses para poder tener ayuda económica, ¿no? En 1769 se grabó el impuesto al papel, al vidrio, al plomo, al té y a la prensa, ¿ok? Impuesto, ¿qué cosa quiere decir? Que por el uso del papel voy a pagar un impuesto. Es como el impuesto al IGB que nosotros pagamos, les explicaba, un porcentaje del dinero se va al Estado para solventar, bueno, ahora en la emergencia sanitaria, para solventar los gastos que estamos realizando, ¿no? Al vidrio, al plomo, al té. En Inglaterra suelen tomar el té, así como nosotros tomamos en el lonchecito café, allá es usual el té, es lo tradicional. Los colonos comenzaron a protestar por esta situación y la colonia decidió retirar todas las tasas salvo las del té.
¿no? Bastante vivos porque el té era lo tradicional y que siempre se consumía, hecho que provocó el llamado acontecimiento en el puerto de Boston, ¿no es cierto? El motín del té. ¿Qué cosa quiere decir? No es que se robaron todo el té, simplemente que colonos norteamericanos abordaron un barco inglés y botaron todos los sacos del té al mar. Esa fue su forma de protestar. El inicio de las batallas, ¿sí? Vamos a ver batallas importantes y personajes que ustedes de repente han escuchado. La guerra se inicia en abril de 1775 con la batalla de Lexington, es la que inicia las batallas por la independencia de Estados Unidos. Los británicos cuentan con 17.000 hombres a los que se unieron tribus indias. Los indios estaban muy resentidos en realidad, ¿no? Porque habían sido casi exterminados por los colonos ingleses. Así que cuando los ingleses propiamente de Europa vinieron, ellos lo ayudaron con la esperanza de que derrotaran a los colonos y ellos pudieran recuperar sus tierras, ¿no? Eran más numerosos que los colonos, pero la lejanía de la metrópolis les restaba eficacia. Es que no conocían el territorio, es lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿por qué ganaron los norteamericanos? Porque obviamente se habían tomado el tiempo de conocer, obviamente, su geografía y eso era un punto a favor para que pudieran ganar la independencia. La Fuerza Armada de los colonos estuvo inicialmente desorganizada, pero George Washington, ¿sí?, el primer presidente de Estados Unidos, la convirtió en un efectivo instrumento militar. Fue una guerra internacional ya que en 1778 Benjamin Franklin pidió ayuda a Francia y España. Francia y España obviamente participaron muy gustosos porque le tenían mucha cólera a Inglaterra, sobre todo España, ¿no?, que había desperdiciado la oportunidad de ser una de las potencias mundiales, porque todo lo que se robaba de nuestros países lo llevaba a España, pero nunca producía, eran muy flojos, les comentaba el año pasado también. Entonces, ¿qué hacía? Todo le compraba ¿a quién? A Inglaterra. Por lo tanto, Inglaterra se hizo rico con el dinero de las colonias españolas. ¿Para qué hicieron eso Francia y España? Para debilitar a Inglaterra y poder someterla. Nacimiento de Estados Unidos. Luego de la Guerra de Independencia y luego de que George Washington firmara, ¿no?, su tratado un 4 de julio, obviamente surge el nacimiento de Estados Unidos, un nuevo estado, ¿sí? Tras la revolución se va a sentar sobre obviamente cierto conjunto de ideas, ¿no?, valores bien establecidos, instituciones inspiradas en el pensamiento liberal o el pensamiento ilustrado, que se va a extender luego a los demás países de América, ¿no? La independencia de Estados Unidos es uno de los grandes ejemplos para que las colonias españolas decidieran dar su grito de libertad años más tarde. Cualquier persona al nacer goza de una serie de derechos naturales, individuales e intransferibles. ¿Ven? Se defienden los derechos individuales de las personas, que ya se había visto en la Revolución Francesa. A la vida, a la libertad, a la igualdad de la propiedad, a derrocar un gobierno injusto. Eso quiere decir que ahí en Estados Unidos, desde aquella época, si algo no nos parecía del gobierno, simplemente lo sacábamos. A la defensa legal y a la libertad de expresión, asociación, prensa y religión. Sí, muy bien, disculpen. Ahora, consecuencias, ¿sí? Desde el punto de vista económico, los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí?, para ellos, ¿qué significó? Se liberaron de, obviamente, los impuestos que imponía la metrópoli cuando eran colonias. Se lanzaron un proceso de expansión económica y territorial, conquista del oeste. O sea, comenzaron a querer o se comenzaron a expandir más hacia el Océano Pacífico, que les llevó a convertirse en una gran potencia, ¿no? Entonces, el hecho de que Estados Unidos se libere del yugo inglés provoca que ellos ansíen conquistar nuevos territorios, lo cual lo logran y consolidarse como una de las primeras potencias a partir de aquella época, 1776. Para Francia, ¿qué significa el hecho de que Estados Unidos haya logrado su independencia? Debilitar económicamente a Inglaterra, porque la guerra de independencia de Estados Unidos significa un gasto, ¿no?, económico muy grande y una crisis, y eso ocasiona una crisis en Inglaterra. 6 años después de haber concluido el conflicto americano, estallaría su propia revolución en Francia, ¿no? Es así que damos la Revolución Francesa. Para España se anexionó extensas áreas del sur de Norteamérica.
pero hubo una dificultad. Si bien es cierto, España ganó ciertos territorios luego de esto en Norteamérica, pero también se expandió las ideas de libertad por todo el continente americano y eso obviamente le perjudicó a España, porque es así que comenzaron las sublevaciones en Perú, en México, en Argentina y en Chile, ¿no? Aspecto político. En el aspecto político vamos a ver un cambio bastante radical, ¿no? Ya no vamos a hablar de un gobierno autoritario y monárquico, sino vamos a hablar más bien de la aplicación de las ideas de Montesquieu, la división de poderes. Es así que se establece el poder legislativo que va a recaer en el Congreso y que va a estar dividido en dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. Va a haber un poder judicial que va a descansar sobre el Tribunal Supremo y va a haber un poder ejecutivo que va a estar obviamente representado por ¿quién? Por el presidente de la República. ¿Quién fue su primer presidente? George Washington. Es ahí que viene el nombre de una de sus ciudades, ¿no? Muchas gracias chicos y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase.